Habíamos salido nosotros cuando llegó mi hermano Valentín a Sorbeda, mi hermano Ramón y yo estábamos en la calle y le preguntábamos, ¿dónde está mamá? Y él dijo, la cogieron, yo me escapé y seguí andando para irse fuera del pueblo. Aquel día estuvimos en el monte. Por la tarde, a última hora, la mujer de Tomás Ruiz mandó a uno de los hijos para que fuera a buscarnos. Se llamaba Amador, la persona que fue a buscarnos. Era de nuestra edad, más o menos. Amador llevaba un palo sobre la espalda que le sobresalía por encima de la cabeza. Y caminaba, nosotros desde el monte lo estábamos mirando. Pero al llevar ese palo pensábamos que era un falangista que llevaba un fusil. Y ya estábamos para correr cuando Amador empezó a llamar a mi hermano Valentín. Ya entonces gritamos, aquí, Amador, aquí. Y bajamos y fuimos hacia Sorbeda otra vez. En Sorbeda nos dieron de comer, nos acostamos y muy temprano nos despertaron para que saliéramos ya de Sorbeda porque nuestras vidas corrían peligro. Salimos de Sorbeda, de su casa, y así como a los 60, 100 metros había un pajar. Nosotros teníamos sueño y saltamos hacia la boca del pajar, que es como un tragaluces en el tejado, y nos metimos allí y dormimos hasta por la mañana. Por la mañana ya temprano salimos y fuimos a una fuente, fuimos hacia Argallo. En Argallo a la entrada había una fuente, ahora existe, pero está arreglado más bien las calles. Y en aquella fuente nos sentamos a comer del pan y tocino que llevábamos. Observamos cómo dos chicas al otro lado del camino, desde un huerto, nos estaban observando. Posiblemente en Argallo también sabían de nosotros, que estábamos allí indefensos y que tendríamos que huir hacia Asturias. Aquellas dos chicas nos miraban y una de ellas se ausentó hacia su casa y nos trajo pan y tocino. Nosotros fuimos de aquella fuente ya caminando para salir hacia otros pueblos y veíamos cómo aquellas chicas seguían allí observando nuestra marcha. Así fuimos por los pueblos pidiendo, comiendo en las casas de los campesinos, porque en los pueblos aquellos se establecieron como unas normas para dar de comer a las personas que huíamos. Entonces, había pueblos que unos nos daban de desayunar un vecino, otros nos daban de comer, otros nos daban de cenar. Nosotros ya en aquel pueblo nos daban algo de
Si estábamos allí a la hora de mediodía, nos daban de comer, luego seguíamos, etc. Así caminamos varios pueblos, pasamos por varios pueblos, hasta que encontramos a una mujer que iba también huyendo hacia Asturias para encontrarse con su marido, que había sido minero en Matarrosa del Sil. Ella conocía a mis padres y nosotros la conocíamos a ella, a sus hijos, que eran pequeños, más pequeños que yo, que tenía 11 años entonces. La acompañaba también una muchacha que podía tener pues unos 15, 16 años o así. Aquella mujer nos dijo si queríamos acompañarla, y nosotros, comprendiendo que seguir a una mujer experta pues era mejor. Caminamos con ella hacia los pueblos. Entonces ya no nos daban de comer en las casas porque éramos un grupo de 7 personas. Entonces ya íbamos pidiendo por los pueblos, por las casas. Nos daban pan, nos daban algunos, raramente nos daban tocino, es decir, que íbamos llenando nuestros estómagos más bien con pan o cebollas, en fin, cosas que podían dar los campesinos, porque entonces, si tenían jamones, era para los días de labranza que tenían que sudarse bien la piel. ¿Y era fácil encontrar agua de beber también? Sí, sí, bueno, había fuentes entonces. Había fuentes. En todos los puentes, en todos los pueblos había fuentes, además de con buena agua y toda esa cosa. Así llegamos nosotros con esa mujer. No voy a detallar ahí muchas cosas, porque todas se dirigen a pedir y comer y dormir en los pajares, entre la hierba. Así llegamos hasta Cangas de Narcea. Allí en Cangas de Narcea había una casa bastante amplia, grande, que ahora me dijeron que era el cuartel de la Guardia Civil. ¿Sí? Y yo creo que entonces aquello era el Estado Mayor o algo así, porque iba mucha gente, soldados incluso, entraban, salían. Fuimos a la oficina con la mujer aquella. Allí nos preguntaban por qué estábamos allí, en fin, a quién buscábamos, etcétera, etcétera. La mujer aquella, pues, dijo, no recuerdo, pero diría que su marido estaba aquí en Asturias y tal. Bueno, pues nosotros, mis hermanos y yo, les dijimos el nombre y apellidos de nuestro padre. Dormimos no recuerdo dónde, pero al día siguiente estábamos en un pequeño parque que ahora se supone que será un aparcamiento de coches allí, pero entonces había un jardín con parras y eso, y había un columpio. Y nosotros, que esos columpios en el pueblo no los veíamos nunca, era la primera vez que lo habíamos visto, pues nos estábamos columpiando. Cuando uno de nosotros, no fui yo, si no me hubiera acordado, dijo, papá, papá, papá. Y mi padre estaba allí mirándonos con un fusil mosquetón, le llamaban, de una sola bala, que yo creo que aquellos eran de qué sé yo, de la guerra de Cuba. Puede ser. Yo recuerdo que aquel mosquetón era grande, muy grande, y mi padre pues estaba así con el mosquetón. Nosotros fuimos hacia él y le dijimos, mataron a mamá, pero mi padre ni se inmutó, no, nada, en absoluto, no sé por qué, pero él, supongo que los que venían fugados de allí, de esa zona, que lo sabían, ya se lo habían dicho. Entonces, de ahí, desde Cangas de Narcea, teníamos que ir, la dirección era Gijón. Entonces,
fuimos en camionetas hacia Grado, que está cerca de Trubia, en Asturias ya, todo esto en Asturias, y en Grado tuvimos que ir en 2 vagonetas por vía estrecha, porque había fuertes combates al otro lado del monte. Se supone que por la carretera era peligroso. Entonces fuimos por vía estrecha hasta Trubia. En mitad de trayecto más o menos tuvimos que parar porque una avioneta de esas de 2 alas estaba en reconocimiento del terreno y nosotros nos tiramos todos de las vagonetas y nos escondimos ahí entre los arbustos, etc. Una vez que se marchó la avioneta, volvimos otra vez a las vagonetas y llegamos hasta Trubia. Era ya al atardecer, empezaba a oscurecer ya, y se veía con más claridad los disparos de los cañones, etcétera, etcétera. Y yo pensaba entonces que era por la conquista de Oviedo, pero me confirmaron hace poco que no. Y a mí eso me importa mucho, porque yo, si se publica el libro, yo tengo que decir toda la verdad de lo que sé. Y eso estaba pasando durante otoño. ¿Recuerdas qué mes? Es septiembre, a últimos de septiembre. Sí, a últimos de septiembre. Entonces, bueno, pues en Trubia había una expectación de gente que estaba escuchando y estaba pensativa, y en fin, que no era una situación normal, que un combate así, que estaban muriendo personas, y nosotros pensábamos precisamente en que estaban muriendo republicanos, los demás no nos importaban, claro. Había una fábrica de armas allí, en Trubia, que todo eso estaba en manos de los republicanos. Y yo recuerdo que vi que venía desde la fábrica un hombre con una ametralladora automática en el hombro y que pasaba por un puente. Pasaba por el puente desde la fábrica de Trubia hasta en donde estábamos nosotros, y que estarían algunos compañeros esperándole para a lo mejor ir al frente, yo no lo sé. Bueno, era ya prácticamente de noche, a las últimas horas a las primeras horas de la noche, y nos llevaron a coger el autobús. Eran 2 autobuses o 2 autocares que estaban esperando allí para cogernos y llevarnos a Gijón. Nosotros entramos en los autocares y ya por carretera nos llevaron hacia Gijón. En el trayecto había milicianos republicanos que paraban para confirmar la documentación del autocar. Ya así seguimos hasta Gijón. Llegamos ya pues a últimas horas de la tarde, ya, en fin, para tener que dormir a las 9, 10. Podemos, dámelo. Mira, llegamos a Gijón, sí. Era tarde ya, y las oficinas estaban cerradas, lógicamente, no teníamos dónde dormir. Entonces la mujer aquella, que era gallega, estábamos donde el puerto de Gijón, cerca de la estatua de Pelayo, y ahí en esa zona llamó ella
Los portales entonces estaban abiertos todos, no como ahora. Había más confianza. Había menos delitos de robos, etcétera. ¿Durante la guerra? Sí, incluso durante la guerra, que había empezado ya hace poco. Pero incluso durante la guerra. Subimos al primer piso y la mujer llamó a la puerta. Me extrañé cuando salió un hombre con una chaqueta llena de botones dorados, que sería el conserje del piso, sería un piso de gente acomodada, en fin. Y la mujer le dijo si podíamos dormir allí en su casa. Dijo, espere un momento, se ausentó y luego dijo que pasáramos. Nos dieron 2 camas, 2 habitaciones, y allí dormimos todos. Al día siguiente por la mañana salimos de aquella casa. Yo creo que entonces aquella gente tuvo que escaldar bien las sábanas porque íbamos llenos de miseria. Y sería una gran sorpresa para ellos ver las sábanas con miseria, etc. Salimos a la calle y fuimos a una oficina donde en esa oficina nos dieron una dirección para ir a un edificio donde íbamos a estar hasta que buscáramos otro sitio donde hospedarnos. Ese sitio estaba junto a la playa de San Lorenzo, en Gijón. ¿Conoces esa zona? No, he estado el año pasado. No por el río Philips, sino en la zona contraria, que hay una iglesia enorme. Aquella iglesia entonces estaba derruida, la habían dinamitado, etc. Pero al lado había un edificio que tenía como 2 torres, un castillo, como castillos, y ahí precisamente era donde nosotros nos íbamos a hospedar. Desde entonces, a nosotros, allí en esta zona de Gijón, nos llamaban refugiados. Mi padre, que había pedido permiso para venir con nosotros a Gijón, con sus hijos, no lo dejaron, pero sí lo dejaron después de unos días, supone una semana, etc. Vino no, voy a recuerdo. Mi padre pidió a un compañero de armas que llegara a Gijón, localizara dónde estaban sus hijos y también que localizara a una prima nuestra, sobrina de mi madre, para que nos acogiera en su casa. A la persona que encargó eso se llamaba Epimenio Alonso. Era una persona ilustrada, había estudiado, cosa que era muy difícil en aquellos tiempos. Tenía un mando militar en el ejército republicano. Y poco después, una semana o así, llegó a esa residencia mi padre, Epimenio Alonso, y mi prima, para que, en fin, arreglar allí los papeles, hacer las cosas y tal. Es curioso, porque a través de los años, después de... ¿Cuántos te diré yo? Pues
60 años. 60 años, sí. Yo me hicieron un reportaje en el periódico y yo hacía comentarios del Langre, etcétera, etcétera, etcétera. Y una hija de Epimenio Alonso pidió a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica que me mandaran una carta que ella les escribió a ellos, que ella vivía en Langre, entonces estaba en Langre, ella vive en Galicia, pero ella entonces descansaba en Langre y que quería conocerme. Yo la visité, me enseñó las fotografías y yo reconocí a su padre, que fue el que entonces fue con mi padre allí. Desde entonces hay una estrecha amistad con la familia de Epimenio, que él ya falleció hace muchos años. Pues bien, estuvimos en casa de mi prima un año, y en el 37, ya en septiembre, es cuando el fascismo español avanzaba sobre Asturias. Y Asturias estaba a punto de caer. Entonces, hubo una propuesta de la Junta de Asturias y la Junta de León para mandar a los niños para la Unión Soviética, para que nosotros no padeciéramos los bombardeos, etcétera, etcétera, porque ya entonces, en el año 37, ya había incursiones de los bombarderos fascistas, es decir, falangistas o franquistas, incursiones de bombardeo de los aviones Junkers. Eran los Junkers, que eran de 2 motores, me parece. Eran enormes. Yo recuerdo que yo estuve en los refugios, entonces, tocaban las sirenas, íbamos a los refugios, y recuerdo de casas que estaban bombardeadas, derruidas, en fin. También llegaban a la costa los barcos de guerra, Cervera y otro también, no recuerdo ahora, no recuerdo muy bien. En otros momentos sí me vuelve a la memoria Jaime I. Nosotros nos llevaron a una residencia de una familia que vivía la madre y la hija en la población de Roces, se llamaba, y allí estuvimos. Esa familia tenía título señorial, algunos recuerdo yo, y allí estuvimos unos días, no sé, hasta que llegara un barco para llevarnos. Un día llegó un barco francés y nos llevaron al Musel, a todos. 1100 niños. En el Musel, el día 23, entramos en el barco, 23 de septiembre. Yo suponía que el día 24 de madrugada salíamos, pero dicen que no, que salimos el día 23. Ahí no hay mucha diferencia. Teníamos que ir hasta Burdeos. ¿Y tenías contacto con tu padre en este Sí, momentos? mi padre de vez en cuando venía a Gijón. Ajá. Venía a Gijón. Venía en casa de la prima, en fin, nos sacaba por la ciudad. Una vez fuimos a visitar a mi hermano el mayor, que vivía en una casa infantil, estaba en Colonga,
Y allí, y le hicimos una visita a mi hermano mayor, pero luego quienes fueron para Rusia fuimos mi hermano Ramón y yo. En Gijón, mi padre, desesperado, nos dijo a mi hermano Ramón y a mí: si no fuera por vosotros me dejaban matar. Eso es durísimo. Entramos en el barco francés y como impidieron que entráramos en Burdeos los barcos de guerra fascistas, entonces fuimos hacia el norte. Hacia el norte, a la desembocadura del río, no recuerdo ahora, pero estuvimos allí llegamos por la mañana y por la tarde a última hora llegó allí un barco soviético que se llama Cooperatia, en español cooperación. Era un barco transatlántico, en fin, de pasajeros, etcétera. Y con ese barco fuimos hacia Inglaterra para que allí, en un puerto, se supone porque iba muy cargado ese barco Cooperación, y teníamos que entrar en otro barco soviético, también del mismo estilo, para llevar la mitad, es decir, repartir a los niños en los dos barcos. Aquel otro barco, que no nos dejaron entrar en el puerto inglés, no sé por qué, se supone porque desde el puerto francés hubo un deseo de que nosotros nos llevaran a Inglaterra, no a la Unión Soviética, sino a la Inglaterra. Y allí los profesores, educadores protestaron y tal, y entonces decidieron llevarnos a la Unión Soviética. Yo creo que por eso no nos dejaron entrar en el barco inglés, en el puerto inglés. Bueno, allí llegó el Félix Dzerzhinsky, que era un dirigente soviético de la revolución, y yo estaba en el grupo 8 y me quedé en el Cooperación. Entonces, otra mitad de niños los pasaron al Félix Dzerzhinsky. De allí partimos ya y sin parar hacia el puerto de Leningrado. Pero pasamos por un puerto que le llamaban el Kronstadt, que hubo una película que nosotros vimos en Gijón, Los marineros del Kronstadt. Yo esa película luego la vi otra vez en Rusia, y ahora precisamente hace poco la he visto porque tengo una cinta que me dio mi hermano, que tiene cintas de ese tipo, y tengo la cinta del marino, y estuve recordando la infancia viendo precisamente esa película, Los marinos del Kronstadt. Eso ya es una película de cuando la guerra civil, etcétera, etcétera. Bien, en Leningrado fue apoteósica el recibimiento que nos brindaron aquella gente que, sabiendo que veníamos de una guerra, los niños españoles, etcétera, era muy sonado aquello, porque Rusia fue la única nación que ayudó al ejército republicano con aviones moscas, que le llamaban, que llegaban en los barcos en cajones
y que luego los llevaban a los aeropuertos, a los campos de aviación para armarlos allí y empezar los combates contra los Junkers. Porque lógicamente el ejército republicano, yo ignoro que tuviera, y si tenía algún avión de bombardeo, no, vamos, yo creo que no. Entonces había que combatir a esos Junkers y mandaban esos, los moscas que se llamaban entonces. Para armar a esos moscas venían técnicos rusos que luego, cuando terminó la guerra, los franquistas los fusilaron a los que cogieron. Ahí os digo yo la diferencia de unos y de otros, que unos eran brutalmente asesinos y los otros eran más compadecientes sobre el ser humano. ¿Entiendes? Allí los pioneros rusos, que eran niños como nosotros, con pañuelos rojos en los cuellos y tal, pues gritaban vivas a los niños españoles, al ejército republicano, al pueblo heroico, etcétera, etcétera. Desde allí, desde el puerto, yo recuerdo que nos llevaron a un hotel que estaba allí precisamente. En aquel hotel, en el hall, cuando entramos, vi la piel de un oso polar en el suelo, disecado y con la cabeza disecada y abierta la boca, enseñando los colmillos y esas cosas. Eso son cosas que no se olvidan nunca. Estuvimos allí esperando un rato, se conoce que esperando a los autocares y tal, y cuando ya nos llevaron a los autocares, pues la gente allí pues saludando y en fin, una cosa espectacular. Nos llevaron a las duchas. Nos llevaron a las duchas. En una parte nos quitaron, nos desnudaban. Entrábamos por una puerta a las duchas que estaban en los techos y allí con los jabones, en fin, nos duchamos, nos lavamos bien, etc. Y ya nos sacaban por otra puerta. Lo importante para mí, lo que nunca olvidaré, fue que salimos a un almacén donde había, desde los chanclos hasta las gorras, toda la ropa nueva, toda. Allí nos vistieron, nos calzaron con zapatos, chanclos en los zapatos de goma, las que son para el agua, y ya de allí, en autocares, nos llevaron a la casa infantil que estaba y está en la avenida de Nevsky. Nevsky era un príncipe de la antigua Rusia que combatió a los alemanes cuando los alemanes invadían a Rusia. En aquella casa infantil, ahí ya estuvimos, organizaron los estudios y en fin todo, hasta el año 40. El año 40, a los niños que estábamos en esa casa, nos llevaron a otras casas infantiles, esparcidas por la Unión Soviética, y a mí me llevaron a 25 kilómetros de Leningrado, porque esa casa, precisamente, de la avenida Nevsky, iba a ser, en el año 40, una casa de jóvenes españoles, unos que seguían estudiando, otros que iban a trabajar, pero que iban a compartir ahí cama y comida en esa casa para salir luego ya
con cierto aprendizaje a la vida individual de cada uno. ¿Y recuerdas durante los primeros días ahí en la casa infantil, cómo era el ambiente? Cuando salíamos de la casa infantil. ¿Cuándo llegasteis? Cuando llegamos. Sí. En principio éramos muy disciplinados. Yo no, porque yo era, era muy tímido entonces. Después de, yo era en Gijón y ahí era un chavalín así como muy abierto, muy tal. Pero ya en la Unión Soviética, en las casas infantiles, ya me volví un poco tímido y casi... Ajá. Sigo. Era ya bastante tímido por todo lo que me había ocurrido. Yo, en fin, no asentaba muy bien la cabeza de lo que había ocurrido. Me volví un poco incluso enfermo. Por momentos se me ponía un dolor aquí en la zona del corazón, en la parte baja, que yo eso no se lo decía a nadie. Tuve eczema, entonces decían que era por el sistema nervioso y no sé qué y no sé cuántas. Pero el eczema, pues sí, me lo curaban con permanganato, no sé, permanganato, no sé si lo conocéis. No. Ahora en las farmacias no lo venden. Ese permanganato los rusos lo disolvían en alcohol y a mí me lo daban en las manos y tal. La disciplina en realidad pues tenía mucho que desear. Pero allí la administración tomó cartas en el asunto y eso se acabó, pero rápidamente. No con abusos físicos ni nada, simplemente con la mentalidad de un régimen que tenían que tener mucho cuidado con los niños españoles. Entonces, había un director, cambiaron al director y vino uno que se llamaba Malotnikov, que venía de una casa de régimen especial, de niños rusos delincuentes, digamos. Entrábamos ya a finales de año y él nos formó, Molotnikov, en un pasillo amplio que había y nos dijo sobre la disciplina. Nos dijo que ellos no podían llevarnos al cine, a la ciudad, porque no teníamos buena disciplina, que no podían llevarnos al teatro, la ópera, a otros sitios, las fábricas, para que viéramos a los soviéticos trabajar en las fábricas, a las mujeres incluso, etcétera, etcétera. Y bueno, ya cada uno de nosotros empezaba a pensar un poquito, ¿sabes?, sobre esas cuestiones. Nos dijeron para Año Nuevo qué regalos queríamos y cada uno decía un regalo, el regalo que quería. Unos acertaban, otros no acertaban tanto, porque había algunos que recibían mecanos, por ejemplo, que eso era bonito. Otros recibían coches, por ejemplo, con los faros que encendían, por medio de pilas y tal. Pero bueno, otros recibían otros regalos más pobres, pero que nos daban lo que nosotros habíamos deseado. A las niñas les daban muñecas, etcétera, etcétera. Pero luego la administración de la dirección se dio cuenta que los juguetes se rompían rápidamente. Entonces nos reunieron otra vez y nos dijeron, con ojos, con mirada así, el hombre, en fin, muy severa, nos decía: los obreros rusos, con cariño, hicieron estos juguetes para los niños españoles. Nos puso, vamos, que nos dio vergüenza, claro. Bueno, tomamos una pausa. Una pausa.